Choqué el auto con mi esposa a mi lado, pero cuando vi quién estaba en el otro vehículo, mi decisión fue inmediata. Dejé a mi esposa herida para cuidar a mi amante. Todavía recuerdo el sonido del metal retorciéndose y el grito ahogado de Lucía cuando impactamos contra el otro auto. Todo sucedió en cuestión de segundos. Venía discutiendo con Lucía sobre llegar tarde a la cena con sus padres, una excusa que había inventado para justificar mis constantes ausencias en casa. Mi mente estaba dividida entre la culpa y la ansiedad mientras conducía por la avenida principal, apretando con fuerza el volante hasta que mis nudillos se tornaron blancos. La luz del semáforo cambió a amarillo y aceleré para pasarlo, algo que normalmente no haría con Lucía y los niños en el auto. Santiago y Valeria se habían quedado con mi suegra esa tarde, lo que ahora parece una bendición, disfrazada del destino. Martín, por favor, ve más despacio, me pidió Lucía agarrándose del asiento. Llegaremos a tiempo, mis padres. Entenderán, no le respondí. Estaba pensando en las llamadas perdidas de Elena, en sus mensajes cada vez más desesperados. Necesitamos hablar, es urgente, no puedo seguir así. Llevábamos 6 meses encontrándonos a escondidas en un apartamento cerca de mi oficina. Lo que comenzó como una aventura casual se había convertido en algo más intenso, al menos para ella. Fue entonces cuando la vi. Elena estaba en el cruce esperando en su auto plateado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y esa fracción de segundo bastó para desconcentrarme por completo. Giré el volante bruscamente, tratando de evitar que Lucía la viera, pero solo conseguí perder el control. El impacto fue inevitable y brutal. El mundo se ralentizó. Vi cómo el airbag se desplegaba frente a mí. Sentí el cinturón de seguridad clavarse en mi pecho. Escuché el grito de terror de Lucía mezclándose con el chillido de los neumáticos. Y luego, silencio. Un silencio perturbador interrumpido solo por el siseo del motor dañado y los bocines de otros conductores. Cuando abrí los ojos, el airbag me había salvado de lo peor, pero Lucía no había tenido tanta suerte. Su cabeza había golpeado contra la ventana lateral, rompiéndola. Sangraba profusamente y estaba inconsciente, su rostro pálido, contrastando con el rojo intenso que manchaba su blusa blanca. El pánico me invadió, pero no por mi esposa. Mi primer pensamiento fue para Elena. ¿Estaría bien? ¿Nos habrían descubierto? El miedo a que todo se revelara superó cualquier preocupación por la madre de mis hijos. En ese momento no me reconocí a mí mismo. «¡Señora! ¡Señora!», gritaba. Un hombre desde afuera golpeando la ventana del lado de Lucía. «¡No la mueva! ¡Ya viene la ambulancia!». Sin pensarlo 2 veces, desabroché mi cinturón y salí tambaleándome del auto. El aire fresco me golpeó, mezclado con el olor a gasolina y caucho quemado. La gente comenzaba a reunirse alrededor, algunos con teléfonos grabando, otros intentando ayudar. Alguien se acercó a mí preguntándome si estaba bien, pero lo aparté sin responder. Solo podía caminar, casi en trance, hacia el otro vehículo donde Elena luchaba por abrir su puerta abollada. Su auto había quedado en peor estado que el mío, con el frontal completamente destrozado. Mi corazón se aceleró al verla allí atrapada, vulnerable. «¡Elena!», grité, corriendo hacia ella con desesperación. Usé toda mi fuerza para abrir la puerta atascada. Finalmente cedió con un crujido metálico. La ayudé a salir mientras ella me miraba con ojos aterrados. Tenía un corte en la frente y la blusa manchada de sangre, pero parecía estar consciente y alerta. «Martín, ¿qué haces? Tu esposa», susurró, percatándose de la situación y mirando hacia mi auto donde varias personas rodeaban a Lucía. Fue entonces cuando lo escuché, el grito desesperado de un desconocido que atendía a Lucía. «Señor, su esposa está herida. ¿Qué hace? Venga aquí. Necesita ayuda». Pero no podía moverme. Estaba paralizado, sosteniendo a Elena, revelando ante todos los presentes
lo que había estado ocultando durante meses. Ya no había vuelta atrás. Con cada segundo que pasaba atendiendo a Elena en lugar de a Lucía, firmaba la sentencia de mi matrimonio. Las miradas confusas de los testigos se transformaron en gestos de disgusto y murmurios que no necesitaba escuchar para entender. «Estoy bien. Ve con ella», me dijo Elena, empujándome débilmente. «No debe vernos así, Martín. Ve». Pero era demasiado tarde. Cuando finalmente regresé al lado de Lucía, sus ojos estaban abiertos. Me miraba fijamente con una mezcla de dolor físico y devastación emocional. Lo había visto todo: mi desesperación por Elena, mi indiferencia hacia ella, mi verdadera cara quedando expuesta en el peor momento posible. «¿Quién es ella, Martín?», preguntó con voz quebrada, mientras los paramédicos llegaban a la escena. No pude responder. Las sirenas de la ambulancia ahogaron cualquier explicación que pudiera dar, pero la verdad ya estaba expuesta en el asfalto, entre los cristales rotos y el metal retorcido. Mi doble vida había colisionado literalmente frente a mis ojos. El hospital. El caos continuó. Lucía fue llevada a urgencias con una posible contusión cerebral y múltiples fracturas. Yo quedé en la sala de espera con algunos cortes menores y un dolor sordo en el pecho que no tenía nada que ver con el impacto físico. Elena estaba en otra sala, siendo atendida por cortes y una posible fractura en el brazo. Mis hijos, Santiago y Valeria, fueron traídos por mi suegra, Mercedes, quien me lanzaba miradas que oscilaban entre la confusión y el desprecio. Sabía que algo había pasado, aunque todavía no conocía todos los detalles. «Papá, ¿qué pasó? ¿Dónde está mamá?», preguntó Santiago, mi hijo de 12 años, con los ojos llenos de lágrimas. «Está bien, hijo. Solo necesita descansar», mentí, mientras Valeria, de apenas 8 años, se aferraba a mi pierna como si intuyera que algo fundamentalmente había cambiado en nuestra familia. «¿Por qué tienes sangre en la camisa?», preguntó Valeria, señalando las manchas rojizas que no eran mías. «Es solo un rasguño, princesa», contesté, incapaz de sostenerle la mirada. ¿Cómo explicarle a mis hijos que había elegido a otra mujer sobre su madre en el momento más crítico? ¿Cómo justificar lo injustificable? Mercedes me llevó aparte, lejos de los oídos de los niños. «¿Qué pasó realmente, Martín? Me llamaron diciendo que abandonaste a Lucía herida para ayudar a alguien más». Su voz temblaba de rabia, contenida. «¿Quién es esa mujer?». «Es complicado, Mercedes». Fue todo lo que pude decir. «¿Complicado?», siseó. «Mi hija está en cirugía y tú me dices que es complicado. Siempre supe que había algo. Tus llegadas tarde, tus viajes repentinos. Lucía te defendía siempre, decía que trabajabas duro por la familia. Sus palabras eran como puñales. Durante meses había engañado no solo a mi esposa, sino a toda la familia, abusando de su confianza, construyendo una red de mentiras que ahora se desmoronaba violentamente. Horas después, cuando los médicos me permitieron ver a Lucía, entré a su habitación con el peso de la culpa, aplastándome. Tenía la cabeza vendada y varios moretones en el rostro. Un tubo de oxígeno bajo su nariz y múltiples máquinas monitoreando sus signos vitales. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora estaban fríos y distantes cuando se posaron en mí. «Los doctores dicen que tuve suerte», dijo sin mirarme directamente. «Podrías haberme dejado morir allí y habría sido más fácil. Para ti, no, para irte con ella». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No era solo el reproche por el accidente, sino por todos los meses de mentiras, las noches que llegué tarde, las llamadas a escondidas, las excusas absurdas que ella había aceptado porque confiaba en mí. «Lucía, puedo explicarlo», comencé.
Pero ella me interrumpió. ¿Explicar qué, Martín? ¿Que abandonaste a la madre de tus hijos herida para correr tras otra mujer? ¿Que toda la calle te vio elegirla a ella? ¿Qué les voy a decir a Santiago y Valeria? No tenía respuesta. El silencio entre nosotros era ensordecedor, interrumpido solo por el pitido constante de las máquinas y el murmullo de las enfermeras en el pasillo. «Quiero que te vayas», dijo finalmente, con una determinación que nunca antes había visto en ella. «No quiero verte cuando despierte mañana. Ya le pedí a mi madre que se lleve a los niños a su casa esta noche. Lucía, por favor, los niños ahora te preocupan». Su voz se quebró por primera vez. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dejaste sangrando para ir con ella? ¿Quién es, Martín? Al menos la conozco. Salí de la habitación derrotado, sabiendo que había destruido todo lo que habíamos construido en 15 años de matrimonio. En el pasillo me encontré con la mirada acusadora de Mercedes y la confusión en los ojos de mis hijos. Y entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Elena. «Tenemos que hablar, es urgente, estoy embarazada». Releí el mensaje de Elena una y otra vez mientras me alejaba por el pasillo del hospital. «Estoy embarazada». 3 palabras que normalmente traerían alegría, pero que ahora caían sobre mí como una losa de concreto. ¿Cómo podía ser? Habíamos sido cuidadosos, o al menos eso creía yo. Salí al estacionamiento y me senté en una banca. La noche había caído sobre la ciudad y el aire frío de octubre me hizo temblar. O quizás era el miedo. Llamé a Elena de inmediato. «¿Estás segura?», fue lo primero que pregunté cuando contestó. «3 pruebas positivas, Martín». Su voz sonaba extrañamente calmada. «Iba a decírtelo esta noche. Tenía todo preparado, una cena especial». «¿Por eso estabas cerca de mi casa?», interrumpí, sintiendo una oleada de irritación. ¿Me estabas siguiendo? Un silencio incómodo se instaló entre nosotros antes de que ella respondiera. «Necesitaba verte. Llevas días evitándome, respondiendo con mensajes cortos. Sabía que ibas a pasar por esa avenida con ella». La forma en que se refería a Lucía, como si fuera una intrusa en nuestra historia, y no al revés, siempre me había incomodado. Pero ahora, con Lucía en una cama de hospital por mi culpa, me resultó insoportable. «Elena, no puedo hablar de esto ahora. Mi esposa está herida, mis hijos están asustados, su madre me odia. ¿Y yo qué?». Su voz se elevó. «¿Qué hay de nosotros, del bebé? Me prometiste que dejarías a Lucía, que solo era cuestión de tiempo. ¿O era mentira?». Me froté los ojos, agotado física y emocionalmente. Sí, le había dicho eso a Elena durante meses. «Solo necesito el momento adecuado. Tengo que pensar en los niños, después de las fiestas». Excusas tras excusas, mientras mantenía mi cómoda vida familiar y mi apasionante aventura por separado. «Te llamaré mañana», dije finalmente. «Necesito descansar». Esa noche dormí en un hotel cerca del hospital. Mercedes se había llevado a los niños y dejó claro que no era bienvenido en la casa que compartía con Lucía. No podía culparla. Mi mente oscilaba entre la preocupación por Lucía, la ansiedad por mis hijos y la bomba que Elena acababa de soltar. Un bebé. Otro hijo. A la mañana siguiente regresé al hospital con café y flores, un gesto patético considerando las circunstancias. La enfermera me informó que Lucía había pasado buena noche y estaba estable. Cuando entré a su habitación, estaba despierta mirando por la ventana, su perfil recortado contra la luz matutina. «Te dije que no quería verte», dijo sin girarse. «Lo sé, pero necesitaba saber cómo estabas. Los niños están preocupados». Finalmente se volvió hacia mí y su mirada me heló la sangre. No había lágrimas, ni siquiera enojo, solo una determinación fría que nunca había visto en ella. «Diles que estoy bien y que pronto volveré a casa, a nuestra casa». El énfasis en «nuestra» no pasó desapercibido. «Lucía, tenemos que hablar». «No, Martín, ya no. Durante meses
Has estado mintiéndome. ¿Crees que no lo sabía? Las llamadas a escondidas, el perfume en tu ropa, las reuniones de trabajo en fin de semana. Solo me convencía a mí misma de que estaba imaginando cosas porque era más fácil que enfrentar la verdad. Me acerqué a la cama, pero ella levantó una mano para detenerme. Pero esto, continuó señalando sus heridas, esto es diferente. Me abandonaste cuando más te necesitaba. ¿Sabes lo que me dijo la enfermera? Que los paramédicos te vieron correr hacia el otro auto sin siquiera comprobar si yo estaba viva. Las palabras se me atascaron en la garganta. No tenía defensa. No había excusa posible. Lo siento, murmuré, sabiendo lo inadecuadas que sonaban esas palabras. ¿Lo sientes? Una risa amarga escapó de sus labios. 24 horas después de elegir a tu amante sobre mí, vienes con flores baratas y un «lo siento». Eres patético, Martín. Cada palabra era merecida, cada golpe verbal, un reflejo de lo que yo había hecho. Permanecí allí, absorbiendo su ira, hasta que la puerta se abrió y entró Mercedes con Santiago y Valeria. Los niños corrieron hacia su madre, cuidadosos con los tubos y cables, mientras Mercedes me lanzaba una mirada que claramente decía, «Es hora de irte». «Papá, ¿cuándo volverá mamá a casa?», preguntó Valeria, inocente e ignorante de la tormenta que se desarrollaba alrededor. «Pronto, mi amor», respondió Lucía, acariciando su cabello. «Unos días más y estaré en casa con ustedes». Santiago, más perceptivo a sus 12 años, me estudiaba con una expresión que no supe interpretar. ¿Sospechaba algo? Había escuchado conversaciones entre los adultos. «Niños, ¿por qué no van a comprar algo a la cafetería?», sugirió Mercedes, dándoles dinero. «Su madre y su padre necesitan hablar». Una vez solos, Lucía fue directa. «Quiero que recojas tus cosas y te vayas de la casa antes de que me den de alta». «¿Qué?». «Lucía, por favor, piensa en los niños. No te atrevas a usar a nuestros hijos». Su voz se elevó, con más fuerza de la que creí posible dado su estado. «Son lo único que me ha impedido llamar a un abogado esta mañana». Mercedes, que había permanecido en silencio, intervino. «Lucía tiene razón, Martín. Lo mejor es que te vayas, al menos hasta que las cosas se calmen». «¿Y qué les diremos a Santiago y Valeria?», pregunté, sintiendo que perdía el control de todo. «La verdad», respondió Lucía, «que papá y mamá necesitan tiempos separados. No voy a mentirles, pero tampoco les voy a contar que su padre me dejó desangrándome para correr tras otra mujer». La vergüenza me quemaba por dentro. En menos de 24 horas mi vida se había desmoronado por completo. «Si te sirve de consuelo», añadió Mercedes con evidente desdén, «no eres el primer hombre que destruye a su familia por un revolcón. Los niños sobrevivirán. Lucía sobrevivirá». Salí del hospital sintiendo miradas acusatorias de médicos y enfermeras que seguramente conocían la historia. El accidente había ocurrido cerca. Muchos habrían escuchado los rumores. El tipo que abandonó a su esposa herida por su amante. Mi reputación estaba por los suelos. Conduje hasta el apartamento de Elena. Necesitaba verla, confirmar lo del embarazo, trazar algún plan. Cuando llegué me recibió con un abrazo que no pude corresponder con el mismo entusiasmo. «¿Cómo está?», preguntó refiriéndose a Lucía. «Sobrevivirá», respondí secamente entrando al apartamento. «¿Es verdad lo del embarazo, Elena?». Asintió, llevándose las manos al vientre en un gesto protector. «Tengo 6 semanas. Lo confirmé con mi médico ayer, antes del accidente». Me dejé caer en el sofá, abrumado. Lucía me ha echado de casa. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Elena antes de que pudiera ocultarla. Eso me molestó. ¿Cómo podía alegrarse cuando mi vida se estaba desmoronando? «Puedes quedarte aquí», ofreció, sentándose a mi lado. «De todas formas, íbamos a estar juntos eventualmente, ¿no? Esto solo acelera las cosas». La miré. Realmente la miré por primera vez desde el accidente.
Su rostro aún tenía algunos cortes y un moretón comenzaba a formarse cerca de su ojo derecho. Era hermosa, siempre lo había sido. Eso fue lo que me atrajo aquella tarde en la conferencia de ventas. Su inteligencia, su risa fácil, la forma en que me miraba como si fuera el hombre más interesante del mundo. Pero ahora, sentados en su apartamento mientras mi familia se fragmentaba, me pregunté si la conocía realmente, si este futuro que vagamente había imaginado con ella era lo que quería. No puedo quedarme aquí, dije finalmente. No todavía. Complicaría todo con los niños. Su expresión cambió, endureciéndose. ¿Y entonces qué, Martín? ¿Voy a ser tu secreto para siempre? ¿Nuestro bebé será un secreto también? No, no es eso. Solo necesito tiempo para... Tiempo, repitió con amargura. Siempre es tiempo contigo. Tiempo para dejar a Lucía, tiempo para contarle a tus hijos, tiempo para hacer lo correcto. ¿Cuánto tiempo más, Martín? No tenía respuesta. Me levanté, incapaz de sostener esta conversación. Necesito buscar un lugar donde quedarme. Te llamaré mañana. Alquilé un pequeño apartamento amueblado cerca de mi oficina. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en una vorágine de llamadas incómodas y conversaciones dolorosas. Mi jefe, preocupado por mi estado después del accidente, pero también irritado por los rumores que ya circulaban. Mis padres confundidos y decepcionados. Los padres de Lucía furiosos y amenazantes. Lo peor fue hablar con Santiago y Valeria. Lucía salió del hospital al tercer día y acordamos que yo pasaría por la casa cuando ella estuviera con su terapista física. Los niños me recibieron con abrazos y preguntas inocentes. ¿Por qué no has venido a casa? ¿Cuándo vas a volver? ¿Estás enojado con mamá? Les expliqué, con palabras cuidadosamente escogidas, que mamá y papá necesitaban un tiempo separados, que los amábamos muchísimo, pero que a veces los adultos tenían problemas que debían resolver. ¿Es por la señora del otro auto?, preguntó Santiago directamente, confirmando mis temores de que había escuchado algo. ¿Qué señora?, intervino Valeria confundida. Me quedé paralizado, sin saber qué responder. Finalmente, opté por una versión suavizada de la verdad. Papá cometió un error, Santiago, un error que lastimó a mamá. Estamos tratando de arreglarlo. ¿La quieres más que a mamá?, insistió Santiago con una percepción dolorosa para sus años. No es tan simple, hijo, respondí sintiendo que me hundía más con cada palabra. Los adultos a veces nos complicamos la vida. Esa noche, cuando regresé a mi solitario apartamento, Elena me llamó. Su tono había cambiado, estaba más calmada, más estratégica. Mi ginecólogo dice que todo está bien con el bebé, dijo. El accidente no afectó el embarazo, me alegro, respondí sinceramente. A pesar de todo, la idea de otro hijo, aunque inesperada y complicada, no me disgustaba. Creo que deberíamos hablar con Lucía juntos, propuso Elena, dejándome sin palabras. Aclarar la situación, explicarle sobre el bebé. Es mejor que lo sepa por nosotros que por otra persona. ¿Estás loca?, casi grité. ¿Tienes idea de lo que Lucía está pasando? Lo último que necesita es vernos juntos, hablando de tu embarazo. Pero eventualmente tendrá que aceptar que estamos juntos, Martín, que formaremos una familia. Nuestros hijos serán hermanos, tendrán que conocerse. Su insistencia, su manera de proyectarse hacia un futuro que yo ni siquiera había terminado de asimilar, comenzó a asfixiarme. ¿Realmente quería esto? ¿Dejar a la mujer con la que había construido una vida por alguien que en el fondo apenas conocía? Necesito colgar, dije abruptamente. Mañana tengo que ir temprano a la oficina. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del accidente se repetían en mi mente. El rostro ensangrentado de Lucía, la mirada confundida de Elena, las expresiones de disgusto de los testigos, la decepción en los ojos de Santiago. Había destruido tantas vidas con una
Es sola decisión. Y mientras miraba el techo de mi nuevo y solitario apartamento, el teléfono vibró con un mensaje. Era de Lucía. Los papeles del divorcio estarán listos la próxima semana. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. El mensaje de Lucía sobre el divorcio me quitó el sueño completamente. A las 5 de la mañana ya estaba en pie, preparándome un café en la pequeña cocina de mi apartamento temporal. El lugar era funcional pero deprimente. Paredes blancas sin personalidad, muebles básicos y un silencio opresivo que contrastaba con el bullicio alegre de mi hogar familiar. Hogar que ya no era mío. Llegué temprano a la oficina esperando sumergirme en el trabajo para no pensar, pero fue inútil. Las miradas de mis compañeros lo decían todo. La historia del accidente ya había circulado, probablemente con detalles exagerados. Carlos, mi colega más cercano, fue el único que se acercó a mi escritorio. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Me enteré de lo que pasó. ¿Qué versión escuchaste? Respondí, preparándome para lo peor. Que tuviste un accidente con Lucía y, bueno, que había otra persona involucrada. Al menos había sido discreto en su descripción. Le agradecí con un gesto y le aseguré que estaba bien, aunque ambos sabíamos que era mentira. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de Elena preguntando cuándo nos veríamos. Llamadas de mi suegro que no me atrevía a contestar. Notificaciones de la escuela de los niños sobre una reunión de padres a la que no sabía si podría asistir. Mi vida se había convertido en un caos que no sabía cómo controlar. A mediodía, mientras intentaba concentrarme en un informe, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos, el abogado de Lucía. Señor Montero, le enviaré los documentos preliminares esta tarde. La señora Vega solicita un divorcio por la vía rápida, citando abandono emocional e infidelidad. Su tono profesional hacía que todo sonara clínico, como si mi matrimonio fuera solo otro caso en su escritorio. ¿Tan pronto? Fue lo único que pude decir. Apenas han pasado 5 días desde el accidente. Mi clienta desea resolver esto lo antes posible, respondió con frialdad. Los términos son bastante generosos considerando las circunstancias. La casa familiar quedará a nombre de la señora Vega para garantizar la estabilidad de los menores. Usted tendrá derecho a visitas supervisadas inicialmente, hasta que un psicólogo determine que el contacto no supervisado es adecuado. ¿Visitas supervisadas? Como si fuera un criminal o un padre abusivo. Eso es ridículo, protesté. Mis hijos me necesitan. Sus hijos necesitan estabilidad, señor Montero. Algo que usted decidió destruir cuando abandonó a su esposa herida en un accidente para atender a su amante. Le sugiero que contrate a su propio abogado si desea negociar los términos. Colgué, furioso pero consciente de que no tenía derecho a estarlo. Todo lo que estaba pasando era consecuencia directa de mis acciones. Salí de la oficina temprano, incapaz de concentrarme, y conduje hasta la escuela de Santiago y Valeria. Era viernes, día de recogerlos para el fin de semana según nuestro acuerdo temporal, y lo único que me mantenía a flote era la idea de pasar tiempo con ellos. Los niños salieron corriendo al verme, pero sus expresiones eran diferentes. Valeria, aún demasiado pequeña para entender completamente lo que sucedía, me abrazó con la misma efusividad de siempre. Santiago, en cambio, mantuvo la distancia, con una expresión seria que me rompió el corazón. ¿Dónde vamos a dormir?, preguntó Valeria mientras subían al auto. ¿En tu oficina? No, princesa, respondí con una sonrisa forzada. Tengo un apartamento nuevo. Es pequeño, pero hay habitaciones para ustedes. Santiago miraba por la ventana en silencio. Cuando llegamos al apartamento, hice mi mejor esfuerzo por mostrar entusiasmo. Miren, compré nuevos juguetes para ustedes, dije, señalando una pequeña montaña de paquetes en la sala de estar. Y podemos pedir pizza para cenar. Valeria,
Corrió hacia los juguetes con alegría, pero Santiago permaneció en la entrada, observando el lugar con ojos críticos. ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar aquí?, preguntó finalmente. No lo sé, hijo, respondí con sinceridad. Tu mamá y yo estamos resolviendo cosas. Es por ella, ¿verdad? La mujer del otro auto. Su percepción me desarmó por completo. Nos sentamos en el sofá, lejos de Valeria, que estaba absorta en sus nuevos juguetes. Las cosas entre adultos son complicadas, Santiago. Comencé sabiendo que sonaba como un cliché. A veces cometemos errores. Vi las fotos, papá, me interrumpió. En tu teléfono, hace unas semanas, estabas en la ducha y tu celular no dejaba de sonar. Pensé que era algo importante. El mundo se detuvo a mi alrededor. Santiago había visto mensajes o fotos de Elena en mi teléfono. Había descubierto mi infidelidad antes incluso del accidente. Santiago, no importa, dijo levantándose. Mamá dice que no debo odiarte, que sigues siendo mi papá. Sus palabras, lejos de consolarme, me devastaron aún más. Lucía, a pesar de todo el dolor que le había causado, estaba protegiendo mi relación con nuestros hijos. No me merecía tanta dignidad. El fin de semana transcurrió en una extraña mezcla de momentos felices con los niños y tensiones subyacentes. El domingo por la tarde, cuando los llevé de regreso a casa, Lucía nos esperaba en la puerta. Aún tenía vendajes y se movía con dificultad, pero se veía más fuerte, más decidida. Los niños corrieron hacia ella y entraron en la casa después de despedirse de mí. Nos quedamos solos en el porche, la primera vez que hablábamos cara a cara desde el hospital. Se portaron bien, dije torpemente. Santiago está muy callado, pero sabe más de lo que crees, me interrumpió Lucía. Es un niño inteligente. Me lo dijo. Vio mensajes en mi teléfono. Lucía asintió, como si ya lo supiera. Mi abogado te envió los papeles el viernes. ¿Los viste? Sí, pero Lucía, ¿visitas supervisadas? ¿En serio? Nunca he sido un mal padre. No, pero eres un mal esposo y un mentiroso convincente, respondió con calma. No quiero que los niños vivan en dos realidades, Martín. No quiero que les digas una cosa mientras tú, hizo una pausa como buscando la palabra adecuada, mientras tu novia les dice otra. Elena no es mi novia, protesté débilmente. Lucía soltó una risa amarga. ¿Entonces qué es? ¿Tu amante? ¿La futura madre de tu hijo? Me quedé helado. ¿Cómo sabía lo del embarazo? Santiago no fue el único que vio mensajes en tu teléfono, explicó ante mi expresión confundida. La diferencia es que yo elegí no ver lo evidente, por mucho tiempo. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, Lucía habló de nuevo. Quiero que sepas que lo que hago no es por venganza. Es por protección, mía y de los niños. Necesito tiempo para sanar, para reconstruirme. Y ellos necesitan estabilidad, no confusión. No podía discutir con su lógica. Me di media vuelta para irme cuando Lucía añadió: por cierto, Elena, vino a verme ayer. Me detuve en seco, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Qué? ¿Elena estuvo aquí? Sí, Lucía cruzó los brazos. Apareció sin avisar, queriendo aclarar las cosas. Me dijo que estaba embarazada, que ustedes iban a formar una familia y que era mejor que nos lleváramos bien por los niños. La sangre me abandonó. El rostro. Había sido específico con Elena sobre no hablar con Lucía, especialmente sobre el embarazo. Lucía, te juro que no sabía que iba a venir. No la envié. Lo sé, me interrumpió. Fue bastante evidente que actuaba por su cuenta. Parecía sorprendida cuando mencioné que tus visitas con los niños serían supervisadas. ¿Qué le dijiste? La verdad, que mis hijos no van a formar parte de ningún juego de familias felices con la mujer por quien su padre abandonó a su madre herida en un accidente. La vergüenza me quemaba por dentro. No sabía qué era peor. La audacia de Elena al presentarse en casa de Lucía o el hecho de que Lucía hubiera manejado la situación con más dignidad de la que yo había mostrado en meses.
Hablaré con ella, murmuré. Esto no volverá a pasar. Esa noche conduje directamente al apartamento de Elena, furioso como nunca antes. Cuando abrió la puerta, ni siquiera esperé a entrar para confrontarla. ¿Fuiste a ver a Lucía? ¿En qué demonios estabas pensando? Elena se mantuvo sorprendentemente tranquila. En nuestro futuro, Martín, en el bebé, en tus otros hijos, alguien tenía que dar el primer paso hacia la normalidad. ¿Normalidad? Casi grité. No hay nada normal en esta situación. No tenías derecho a ir allí a hablarle de tu embarazo. Ni siquiera sabemos con certeza si es mío. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Elena se transformó, pasando de la calma a la furia en un instante. ¿Cómo? ¿Te atreves? Siseó. Sabes perfectamente que no he estado con nadie más. ¿Ahora cuestionas la paternidad? Después de todos estos meses diciéndome que me amabas, que dejarías a tu esposa por mí. Nunca te prometí dejar a mi familia, respondí, aunque no estaba seguro si era verdad. ¿Qué le había prometido exactamente durante esos meses? De aventura, en la intimidad de su apartamento, cuando todo parecía posible y sin consecuencias. Mentiroso. Elena temblaba de rabia. Me dijiste tantas veces que tu matrimonio estaba acabado, que solo esperabas el momento adecuado. Y lo arruinaste, exploté. Si no hubieras estado siguiéndome, si no hubieras aparecido cerca de mi casa, nada de esto habría pasado. El accidente, la hospitalización de Lucía, mis hijos traumatizados. Elena retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Me estás culpando a mí? Su voz se quebró. Tú eras quien conducía, Martín. Tú decidiste abandonar a tu esposa herida para venir a mí. Y ahora es mi culpa. Tenía razón, por supuesto. Mi arrebato era injusto, un intento desesperado de proyectar mi culpa en alguien más. Lo siento, dije finalmente, pasándome las manos por el pelo. Estoy perdiendo el control de todo. Elena se abrazó el vientre en un gesto protector que me recordó dolorosamente la realidad de nuestra situación. Había una vida creciendo ahí. Mi hijo. Necesito tiempo, Elena, dije con más calma. Tiempo para arreglar las cosas con mis hijos, para procesar todo lo que está pasando. ¿Y qué hay de nosotros, del bebé? No voy a abandonarte, prometí, aunque incluso mientras lo decía no estaba seguro de qué significaba exactamente esa promesa. Pero no puedes aparecer en casa de Lucía. No puedes interferir con mis hijos. Tengo que hacer las cosas, bien, a mi manera. Elena asintió lentamente, pero algo en sus ojos me dijo que no había terminado, que esto era solo una pausa en su estrategia. Los días siguientes fueron un intento desesperado de mantener algún control sobre mi vida fragmentada. Me reuní con un abogado para discutir los términos del divorcio, intentando salvaguardar mi relación con Santiago y Valeria. Trabajé horas extras para evitar las miradas en la oficina y compensar los gastos de mantener 2 hogares. Visité a Elena regularmente, acompañándola a su primera ecografía, donde vimos el pequeño punto borroso que era nuestro hijo. Pero con cada día que pasaba, sentía que estaba interpretando un papel en 2 obras diferentes, incapaz de ser auténtico en ninguna de ellas. Con Elena, fingía entusiasmo por nuestra nueva familia, mientras internamente me preguntaba si había destruido mi vida por un espejismo. Con mis hijos, pretendía que todo estaba bien, que era solo una separación temporal, mientras veía a Santiago alejarse cada vez más de mí. Una tarde, mientras recogía a los niños para nuestra visita semanal, ya no supervisada gracias a mi abogado, noté un cambio en Lucía. Se veía diferente. Había cortado su largo cabello en un estilo más moderno, vestía ropa que nunca le había visto antes y tenía una confianza nueva en su postura. ¿Vas a algún lado?,
Pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Tengo una entrevista de trabajo, respondió con naturalidad. En Vargas y Asociados. Me quedé atónito. Vargas y Asociados era una prestigiosa firma de arquitectura, el campo en el que Lucía se había graduado pero que había abandonado para criar a nuestros hijos. ¿Vas a volver a trabajar?, pregunté estúpidamente. La vida sigue, Martín, respondió con una sonrisa que no reconocí. Y resulta que tengo más opciones de las que pensaba. Mientras conducía con los niños hacia mi apartamento, no podía dejar de pensar en Lucía, en su nueva apariencia, en la tranquilidad con la que parecía estar reconstruyendo su vida. Era como si hubiera despertado a una versión de ella que nunca había conocido, o quizás que nunca había permitido florecer. Santiago notó mi preocupación. «Mamá está más feliz ahora», dijo de repente. «Ya no llora por las noches». Sus palabras fueron como un puñal. La imagen de Lucía llorando sola en nuestra cama me perseguiría por siempre. Esa noche, después de acostar a los niños, revisé mis mensajes para encontrar varios de Elena. «Necesitamos hablar. Es importante. Llámame cuando puedas». La llamé temiendo otra crisis. «¿Qué sucede?», pregunté preparándome para lo peor. «He estado pensando», comenzó Elena con una calma que me puso en alerta. «Creo que deberíamos conocer a tus hijos antes de que nazca el bebé. Sería más fácil para ellos adaptarse gradualmente». Era exactamente lo que temía. Elena seguía presionando por una integración familiar que yo no estaba listo para considerar. «No es el momento», respondí firmemente. «Santiago todavía está procesando la separación y Valeria es demasiado pequeña para entender. Pero eventualmente tendrán que saber de mí, del bebé. ¿No sería mejor empezar ahora, preparar el terreno?» «No», mi voz fue más dura de lo que pretendía. «Elena, tienes que entender que hay límites. Mis hijos están primero, su estabilidad emocional está primero». «¿Y qué hay de nuestro hijo?», contraatacó. «¿No merece conocer a sus hermanos?». La conversación escaló rápidamente, con Elena acusándome de avergonzarme de ella, de nuestro bebé, y yo intentando explicar que se trataba de proteger a Santiago y Valeria. Finalmente, colgué, agotado emocional y físicamente. Me asomé al cuarto donde dormían mis hijos. Santiago había abrazado a Valeria en sueños, como si incluso dormido sintiera la necesidad de protegerla. En ese momento, lo supe con claridad. No podía permitir que Elena o cualquier otra persona perturbara aún más sus vidas. Mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje más de Elena. «Si tú no les hablas de mí y del bebé, lo haré. Todos merecemos ser reconocidos, Martín, incluido este niño que crece dentro de mí». El mensaje me heló la sangre. No era una amenaza vacía. Ya había demostrado que era capaz de tomar decisiones impulsivas cuando visitó a Lucía. ¿Qué la detendría de acercarse a mis hijos, de contarles sobre el embarazo, de forzar una relación que ninguno de nosotros estaba listo para tener? Estaba perdiendo el control de la situación, y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a mí mismo. Yo había creado este caos y ahora parecía imposible contenerlo. La amenaza de Elena me mantuvo despierto toda la noche. Junto a mí, Santiago y Valeria dormían plácidamente, ajenos a la tormenta que se avecinaba. ¿Sería Elena capaz de buscarlos en la escuela, de presentarse durante nuestro próximo fin de semana juntos? Sus acciones recientes me demostraban que ya no conocía sus límites. A la mañana siguiente, después de preparar el desayuno para los niños, llamé a Lucía. Necesitaba advertirle. «¿Qué pasa, Martín?». Su voz sonaba cautelosa, como si esperara más malas noticias. «Creo que Elena podría intentar contactar a los niños», dije directamente. «Está insistiendo en conocerlos antes de que nazca el bebé». Un silencio largo. Casi podía ver a Lucía procesando esta nueva complicación en nuestras vidas ya destrozadas. «¿Y tú qué opinas?».
preguntó finalmente, sorprendiéndome con su calma. «¿Qué es una locura?», respondí sin vacilar. «Santiago y Valeria apenas están asimilando nuestra separación. Presentarles a Elena ahora, en estas circunstancias, sería traumático. Por primera vez en mucho tiempo, estamos de acuerdo», dijo Lucía. «Hablaré con la escuela para que no permitan que nadie más que nosotros o mis padres recoja a los niños. Y le diré a la niñera que esté alerta». Su eficiencia me desarmó. Mientras yo me ahogaba en culpa y confusión, Lucía ya estaba en modo protección, resolviendo problemas causados por mis errores. «Gracias», murmuré. «Y Lucía, felicidades por la entrevista. Vargas y Asociados es una gran oportunidad». Hubo una pausa breve. «Las cosas cambian, Martín. Todos cambiamos. Después de llevar a los niños a la escuela, conduje hasta el apartamento de Elena. Teníamos que hablar cara a cara. Necesitaba hacerle entender que sus amenazas solo empeorarían todo, pero Elena no estaba en casa. Llamé a su celular varias veces, sin respuesta. Finalmente, pasado el mediodía, recibí un mensaje suyo. «Estoy en el hospital. Ven rápido». El pánico me invadió mientras conducía a toda velocidad hacia el hospital. ¿El bebé había tenido alguna complicación? ¿Era culpa mía por el estrés de nuestra discusión? La encontré en la sala de emergencias, sentada en una camilla, con el rostro pálido pero compuesto. Un médico estaba revisando unos papeles a su lado. «¿Qué pasó?», pregunté, acercándome a ella. «¿Estás bien?». «El bebé tuvo un pequeño sangrado», explicó el médico antes de que Elena pudiera responder. «Afortunadamente, el feto está bien, pero necesita reposo absoluto y nada de estrés durante al menos una semana». El médico me miró significativamente, con esas últimas palabras, como si supiera que yo era la fuente de ese estrés. Elena tomó mi mano con fuerza, interpretando el papel de futura madre vulnerable. «Tuve tanto miedo de perderlo», dijo cuando el médico se retiró. «Nuestro bebé, Martín, podría haberlo perdido. La culpa me invadió de nuevo. Era nuestra discusión de anoche la causa de esto, mi rechazo a sus intentos de acercarse a mis hijos. Lo siento», dije, acariciando su cabello. «Debería haber sido más considerado». Su expresión se suavizó. «Solo quiero que seamos una familia, Martín, que nuestro hijo tenga un padre presente, que tus otros hijos lo acepten como su hermano». Su voz sonaba tan razonable, tan llena de anhelo por una vida familiar idealizada. Pero algo en todo esto no encajaba. El médico había mencionado un pequeño sangrado. ¿Por qué la urgencia del mensaje? ¿Por qué hacerme sentir que era una emergencia grave? Acompañé a Elena a su apartamento y me quedé con ella toda la tarde, atendiendo sus necesidades y posponiendo reuniones de trabajo. Me aseguré de que tuviera comida preparada para varios días y le prometí volver al día siguiente para chequear cómo seguía. Parecía satisfecha con mi atención y el tema de conocer a mis hijos no volvió a surgir. Esa noche, mientras revisaba algunos expedientes en mi apartamento, recibí una llamada de Carlos, mi colega de la oficina. «Martín, ¿has visto tu correo? Vargas y Asociados acaba de aceptar nuestra propuesta para el proyecto Rivera. Quieren reunirse con el equipo completo el próximo lunes». Vargas y Asociados, la misma firma donde Lucía había tenido su entrevista. ¿Sabes si contrataron recientemente a alguien nuevo?, pregunté, tratando de sonar casual. «De hecho, sí, han traído a una arquitecta para la división de diseño sostenible. Una tal Lucía Vega. ¿La conoces?». Mi corazón dio un vuelco. Lucía había conseguido el trabajo. Mi exesposa iba a trabajar en el mismo proyecto que yo. El universo parecía empeñado en complicar aún más mi vida. «Sí», respondí finalmente. «Es mi ex, bueno, casi ex. Estamos en proceso de divorcio». Carlos soltó un silbido bajo. «Amigo, eso es complicado». Complicado era quedarse corto, pero también sentí un extraño orgullo.
Lucía había vuelto a su profesión después de más de 10 años dedicados a nuestra familia. Siempre había sido talentosa, con una visión única para los espacios sostenibles, pero yo había dado por sentado que su carrera era secundaria a la mía. Al día siguiente, cuando fui a visitar a Elena, la encontré sorprendentemente recuperada. Estaba maquillada, vestida con esmero y parecía haber olvidado completamente las órdenes de reposo absoluto. ¿No deberías estar en cama?, pregunté confundido. Me siento mucho mejor, respondió con una sonrisa. El médico exageró, como siempre. Solo fue un susto. Su cambio de actitud me desconcertó. Ayer parecía al borde del colapso. Hoy irradiaba energía. Mientras preparaba café para ambos, descafeinado para ella, noté una carpeta abierta en la mesa del comedor. Eran folletos de casas en venta, todas en el mismo vecindario donde vivían Lucía y mis hijos. ¿Estás buscando mudarte?, pregunté, señalando los folletos. Elena cerró la carpeta rápidamente. Solo explorando opciones, dijo con naturalidad. Para cuando nazca el bebé, necesitaremos más espacio. Y sería conveniente estar cerca de Santiago y Valeria, ¿no crees? La idea de Elena viviendo a pocas calles de Lucía y mis hijos me provocó una ansiedad inmediata. Era una estrategia calculada, no una coincidencia. Elena, no creo que sea buena idea, dije cuidadosamente. Sería incómodo para todos, especialmente para Lucía. Su rostro se endureció. ¿Siempre vas a poner los sentimientos de Lucía por encima de los míos, de los de nuestro hijo? No se trata de eso, intenté explicar. Es cuestión de respetar espacios, de no complicar más las cosas. Elena se llevó las manos al vientre, su gesto habitual cuando quería recordarme su embarazo. Este niño merece la misma cercanía con su padre que tienen tus otros hijos. La conversación derivó en otra discusión tensa que terminó con Elena encerrándose en su habitación. Salí de su apartamento sintiéndome manipulado, pero sin saber exactamente cómo expresarlo sin parecer insensible. Decidí ir a mi oficina para distraerme con trabajo. Al llegar, encontré un sobre en mi escritorio. Eran los documentos finales del divorcio, enviados por el abogado de Lucía. Los términos eran sorprendentemente razonables: custodia compartida de los niños, división equitativa de bienes, incluso me permitía conservar mi parte de la casa familiar si así lo deseaba. La Lucía que conocía habría peleado con uñas y dientes por todo, especialmente después de mi traición. Esta nueva Lucía parecía más interesada en seguir adelante que en castigarme. Mientras revisaba los documentos, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Soy Mercedes, la madre de Lucía. Necesitamos hablar sobre Elena. Llamó a nuestra casa esta mañana preguntando por los niños. La sangre se me heló. Elena había ignorado completamente mis advertencias. Llamé inmediatamente a Mercedes. ¿Qué exactamente dijo Elena?, pregunté sin saludar siquiera. Preguntó si podía hablar con Santiago y Valeria, respondió Mercedes con tono severo. Dijo que era una amiga tuya y que tenía un mensaje importante para ellos. Por supuesto, le dije que no estaban disponibles. Mercedes, lo siento mucho. Hablaré con ella. Esto no volverá a pasar. Martín. La voz de mi ex suegra se suavizó ligeramente. Siempre te consideré un buen hombre. Equivocado ahora, pero no malintencionado. Esta mujer no parece estable. Ten cuidado. Sus palabras resonaron en mi mente mientras conducía hacia el apartamento de Elena. Esta vez no avisé que iba. Necesitaba confrontarla, hacerle entender que sus acciones tenían consecuencias. Cuando llegué, Elena no estaba sola. Una mujer rubia que reconocí como su hermana Teresa estaba con ella en la sala. Ambas callaron abruptamente cuando entré, como si hubiera interrumpido una conversación importante. «Martín», sonrió Elena. «¡Qué sorpresa!
¿Podemos hablar en privado?, pedí, intentando contener mi enojo. Teresa se levantó, recogiendo su bolso. Ya me iba de todas formas, dijo lanzándome una mirada evaluadora. Cuídate, Elena. Recuerda lo que hablamos. Cuando quedamos solos, fui directo al grano. Llamaste a casa de los padres de Lucía. Preguntaste por mis hijos. Elena ni siquiera intentó negarlo. Tengo derecho a conocerlos, Martín. Son los hermanos de mi hijo. No sin mi permiso, exclamé, perdiendo finalmente la compostura. No sin hablarlo conmigo primero. ¿Tienes idea de lo irresponsable que es? ¿De cómo podría afectarlos? ¿Y cómo los afectaría saber que tienen un hermanito en camino? Contraatacó. Que su padre va a formar una nueva familia. La verdad es tan terrible. Sí, cuando se presenta de la manera equivocada. Son niños, Elena. Han pasado por un trauma. Ver a sus padres separarse, el accidente, todo. Elena se acercó a mí, tomando mis manos. Solo quiero que me acepten, Martín. Que no me vean como la villana que destruyó su familia. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿No era exactamente así como la verían? Como la mujer por quien su padre había abandonado a su madre, herida en un accidente. Hay formas y tiempos para todo, Elena, dije más calmado. Intentar forzar las cosas solo empeorará la situación. Por favor, prométeme que no volverás a contactar a mis hijos o a la familia de Lucía sin mi consentimiento. Elena asintió, pero sus ojos tenían un brillo calculador que me inquietó. Lo prometo, dijo finalmente, pero no podemos posponerlo para siempre, Martín. El tiempo pasa y pronto este bebé estará aquí. Pasó una mano por su vientre y fue entonces cuando noté algo extraño. Había algo diferente. La curva de su embarazo parecía más pronunciada que el día anterior. Significativamente más. ¿Te ves diferente?, comenté, intentando no sonar acusatorio. Es normal que el vientre crezca de repente, respondió rápidamente. Ya estoy en el segundo trimestre. ¿Segundo trimestre? Según mis cálculos, apenas estaría entrando en la semana 12. Algo no cuadraba. Durante el resto de la visita, no pude quitarme esa sensación de que algo estaba mal. Elena hablaba animadamente sobre nombres para el bebé, sobre la habitación que quería preparar, pero yo estaba distraído, repasando mentalmente las fechas, las ecografías que habíamos visto. Al salir de su apartamento, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Llamé a mi amigo Javier, ginecólogo en el Hospital Central. Necesito tu ayuda, le dije después de explicarle vagamente la situación. ¿Es posible que alguien finja un embarazo? ¿O que exagere lo avanzado? ¿Qué está? Hubo un silencio incómodo al otro lado. Martín, esto suena complicado. Pero sí, hay mujeres que exageran los síntomas o incluso la fecha de concepción. Algunas llegan a usar almohadas o rellenos para aparentar un embarazo más avanzado. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Algo no estaba bien con el embarazo de Elena y necesitaba saber la verdad. Al día siguiente, fingí una reunión de trabajo y le dije a Elena que no podría acompañarla a su cita médica programada. En su lugar, esperé fuera del consultorio, observando desde mi auto. Elena entró a la hora prevista, pero salió apenas 20 minutos después, demasiado pronto para una revisión completa de embarazo. La seguí a distancia, confundido por su comportamiento. Para mi sorpresa, no regresó a su apartamento, sino que condujo hasta un centro comercial en las afueras de la ciudad. La vi entrar en una tienda de ropa premamá y salir con varias bolsas. Nada sospechoso hasta ahí. Pero luego se dirigió a una farmacia donde permaneció varios minutos. Cuando salió, llevaba una pequeña bolsa que guardó rápidamente en su bolso. Mi curiosidad pudo más que mi sentido de la privacidad. Esperé a que entrara en una cafetería y me acerqué a la farmacia. Mostré una foto de Elena al farmacéutico. Disculpe,
Mi esposa acaba de pasar por aquí y olvidó su receta. ¿Podría decirme qué compró? Es para su embarazo. El farmacéutico me miró con sospecha, pero finalmente respondió: Lo siento, señor, pero la señora no compró nada relacionado con el embarazo. Solo vitaminas regulares y... Se detuvo incómodo. ¿Y qué más? Insistí. Un test de embarazo, dijo finalmente. De los más sensibles. Detecta hasta las concentraciones más bajas de hormona. Un test de embarazo. Elena, supuestamente en su segundo trimestre, comprando un test de embarazo. Las piezas comenzaron a encajar de una manera perturbadora. Decidí confrontarla esa misma noche. Llegué a su apartamento sin avisar, determinado a obtener la verdad. Elena pareció sorprendida al verme, pero me invitó a pasar como siempre. Noté que llevaba ropa holgada, diferente de los ajustados vestidos que había comenzado a usar para resaltar su embarazo. Elena, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta, dije directamente. ¿Estás realmente embarazada? Su rostro palideció, pero se recuperó rápidamente. ¿Cómo puedes preguntarme algo así?, dijo, llevándose las manos al vientre. Por supuesto que estoy embarazada. ¿Viste la ecografía? Vi una imagen borrosa que podría haber sido... No cualquier cosa, respondí. Te vi hoy, Elena, en la farmacia. Compraste un test de embarazo. ¿Por qué haría eso una mujer que ya está en su segundo trimestre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena me miró fijamente, su rostro una máscara impenetrable. Finalmente se dejó caer en el sofá, toda su postura cambiando. No lo entiendes, dijo en voz baja. Tenía que asegurarme. ¿Asegurarte de qué exactamente? Elena levantó la mirada y por primera vez vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. El sangrado no fue pequeño, Martín, fue significativo. El médico dijo que podría haber perdido al bebé. Necesitaba estar segura. Antes de decírtelo, me senté frente a ella intentando procesar esta nueva información. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué seguir pretendiendo que todo estaba bien? «Porque te estoy perdiendo», exclamó, las lágrimas finalmente brotando. Desde Minnesota, el accidente, te estás alejando, vuelves con Lucía y tus hijos a cada oportunidad. Este bebé es lo único que nos une. ¿Y si lo pierdo? Sus palabras se desvanecieron en sollozos. Me acerqué y la abracé, sintiendo una mezcla de compasión y desconfianza. Elena, necesitamos la verdad entre nosotros. Por dolorosa que sea, ella asintió contra mi hombro. El test dio negativo, susurró finalmente. Lo hice en el baño de la cafetería. Ya no hay bebé, Martín. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. No había bebé. Nunca habría un medio hermano para Santiago y Valeria. Todo el drama, la presión, las amenazas, basados en un embarazo que ya no existía. Y en ese momento, mientras sostenía a Elena en mis brazos, una claridad abrumadora me invadió. Había destruido mi familia, traumatizado a mis hijos y arruinado mi reputación por una relación construida sobre mentiras y manipulación. El despertar fue brutal, pero finalmente pude ver la verdad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Lucía. Reunión en Vargas mañana a las 9. Espero que podamos mantener esto profesional por el bien de todos. La vida seguía avanzando, con o sin mi permiso, y ya era hora de que empezara a tomar decisiones conscientes sobre el hombre que quería ser. Llegué a Vargas y Asociados media hora antes de la reunión. Necesitaba ese tiempo para prepararme mentalmente para ver a Lucía en un contexto profesional. La recepcionista me indicó la sala de juntas donde el equipo se reuniría, y mientras caminaba por el elegante pasillo, la vi. Lucía estaba revisando unos planos, completamente concentrada. Su nuevo corte de pelo enmarcaba un rostro que parecía más sereno, más seguro que en nuestros últimos años juntos. Llevaba un traje sastre azul marino que nunca le había visto antes.
Parecía feliz. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que esa felicidad había florecido precisamente en mi ausencia. Cuando me vio, sus ojos registraron sorpresa por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Buenos días, Martín», dijo con tono profesional. «No sabía que eras parte del equipo de Castro Ingeniería para este proyecto». «Soy el coordinador principal», respondí, intentando mantener la misma neutralidad. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Tantas cosas no dichas, tantas heridas abiertas. «Lucía, sobre lo que te dije ayer, de Elena. Este no es el lugar», me interrumpió con firmeza. «Podemos hablar de los niños y de esa situación después del trabajo». Asentí, respetando su límite. Poco a poco, la sala se fue llenando con otros profesionales. La reunión transcurrió con sorprendente normalidad. Lucía presentó algunas ideas innovadoras para la sustentabilidad del proyecto que impresionaron a todos. Yo expuse el plan de ingeniería estructural. Trabajamos como los profesionales que éramos, sin que nadie pudiera adivinar la tormenta personal que nos conectaba. Al terminar, Lucía recogió sus cosas con eficiencia. «Tengo 1 hora antes de recoger a los niños», dijo, mirándome directamente. «Hay una cafetería a 2 cuadras». La seguí en silencio. Una vez sentados con 2 cafés intactos entre nosotros, finalmente pude hablarles sobre Elena. «No hay embarazo», dije sin preámbulos. «Lo perdió, o quizás nunca existió. Ya no estoy seguro de nada con ella». Lucía me miró largamente, evaluando la verdad en mis palabras. «Lo siento», dijo finalmente y parecía sincera. «Sé lo que es perder un embarazo. El recuerdo me golpeó con fuerza. Habíamos perdido un bebé entre Santiago y Valeria. Lucía había estado devastada y yo, ¿había estado realmente ahí para ella? ¿O había minimizado su dolor apremiándola para seguir adelante? Elena no es quien pensé que era», continué. «Estas semanas han sido reveladoras. Las mentiras, la manipulación». Me detuve, consciente de lo patético que sonaba. «No intento justificarme. Lo que hice fue imperdonable». «No te corresponde a ti decidir qué es imperdonable», respondió Lucía con una calma que me desarmó. «Cada persona establece sus propios límites. ¿Y los tuyos?», me atreví a preguntar. Lucía apartó la mirada, observando a la gente que pasaba por la calle. «Estoy aprendiendo a reconstruirme, Martín, a recordar quién era antes de nosotros. Y descubro que me gusta esa mujer. Es fuerte, tiene sueños propios, no vive a la sombra de nadie. Nunca había escuchado a Lucía hablar así, o simplemente nunca había escuchado realmente». «Santiago me preguntó ayer si volveremos a estar juntos», continuó. «Le dije la verdad, que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse de la misma forma, pero que eso no significa que no puedan transformarse en algo diferente». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Nuestro matrimonio estaba irreparablemente roto, pero podríamos construir algo nuevo a partir de sus fragmentos. Una relación de respeto, de cooperación por nuestros hijos. «El accidente», dije, enfrentando finalmente el núcleo de todo. «Cuando te dejé ahí, herida, revelaste tu verdadera prioridad», completó Lucía. «Y aunque dolió, fue clarificador. A veces necesitamos momentos así para ver la verdad». Miré a esta mujer que había sido mi esposa durante 15 años y me pregunté si alguna vez la había conocido realmente. La fortaleza que mostraba ahora siempre había estado ahí, escondida bajo capas de abnegación y compromiso familiar. «Voy a firmar los papeles del divorcio», dije finalmente, «y aceptaré todos tus términos». Lucía asintió, como si ya lo supiera. «¿Y Elena?», preguntó. «Se acabó», respondí con certeza. Anoche, después de su confesión, le dije que necesitábamos separarnos, que lo nuestro nunca fue real, solo una fantasía construida sobre mentiras.
No lo tomó. Bien, Lucía me miró con preocupación. Ten cuidado, Martín. Las personas desesperadas pueden ser impredecibles. Su advertencia resultó profética. Al salir de la cafetería, vimos a Elena parada frente a mi auto. Llevaba el mismo vestido ajustado que resaltaba un embarazo que ya no existía, y tenía una expresión que no reconocí. Así que es verdad, dijo mirando a Lucía con desdén. Vuelves con ella. El accidente fue solo una actuación, ¿no? Un plan para deshacerte de mí. La paranoia en su voz me alarmó. Lucía dio un paso atrás, sensible al peligro de la situación. Elena, cálmate, dije, acercándome lentamente. Esto no tiene nada que ver con Lucía. Hablamos anoche, ¿sabes por qué terminamos? ¡Mentiras!, gritó, atrayendo las miradas de los transeúntes. ¡Me usaste! Prometiste dejarla, prometiste que formaríamos una familia. Su voz se quebraba con cada palabra. Vi el dolor real detrás de su furia, la desesperación de alguien que se aferraba a una ilusión que se desvanecía. Lo siento, dije sinceramente. Nunca quise lastimarte. Fue la frase equivocada. Elena soltó una risa amarga que me heló la sangre. ¿No quisiste lastimarme? ¿Y qué hay de nuestro bebé? Su mano se deslizó hacia su bolso. Tenía razón en dudar, Martín. Nunca hubo un embarazo. Todo fue una estrategia para mantenerte a mi lado. Al igual que el accidente que tuve cuando nos conocimos en esa conferencia, nada fue casual, todo fue planeado. La confesión de Elena cayó como un rayo entre nosotros. Lucía dio un paso adelante colocándose a mi lado. Elena, creo que necesitas ayuda, dijo con una calma sorprendente. Entiendo tu dolor, pero esto no es saludable para nadie. Elena la miró con odio puro. Tú no entiendes nada. Siempre lo tuviste todo. La casa perfecta, los hijos perfectos, el marido perfecto. Yo tuve que luchar por cada migaja de atención. Su voz temblaba de emoción y por primera vez vi la profundidad de su desequilibrio. ¿Cómo no lo había notado antes? Tan ciego había estado. Nadie tiene una vida perfecta, Elena, respondió Lucía. Mi matrimonio estaba lejos de ser perfecto mucho antes de que tú aparecieras. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era cierto. Nuestro matrimonio había comenzado a deteriorarse años atrás, con mi distanciamiento emocional, mis horas extra en el trabajo, mi incapacidad para ver realmente a Lucía. Elena, por favor, intervine. Vamos a hablar en privado. Esto no ayuda a nadie. Privado, espetó. ¿Cómo cuando te escabullías para verme mientras tu esposa cuidaba a tus hijos? ¿Cómo cuando me jurabas amor eterno en hoteles baratos? No, Martín, ya no hay más secretos. En ese momento, su mano emergió del bolso, sosteniendo algo que brilló bajo el sol. Un cuchillo. El pánico me invadió mientras instintivamente empujaba a Lucía detrás de mí. Elena, baja eso, dije, intentando mantener la calma. Esto ha ido demasiado lejos. Todo iba según el plan, continuó ignorándome. El accidente finalmente te obligaría a elegir, y elegiste, pero no a mí, nunca a mí. Dio un paso hacia nosotros, el cuchillo temblando en su mano. A nuestro alrededor, la gente comenzaba a notar la situación, algunos sacando sus teléfonos, otros alejándose rápidamente. ¿Sabes lo que es amar a alguien que nunca te verá realmente?, preguntó, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Que solo te usa para sentirse vivo, para escapar de su aburrida existencia? Sus palabras me atravesaron con más fuerza que cualquier cuchillo. Era exactamente lo que había hecho con ella. La había usado como escape, como distracción de mi infelicidad, sin importarme realmente quién era. Tienes razón, admití, dando un pequeño paso hacia ella. Te usé, Elena, y lo siento profundamente. No mereces esto, ninguno de nosotros lo merece. Mi honestidad pareció desestabilizarla. Su mano tembló con más fuerza. Es demasiado tarde para disculpas, susurró. Nunca es demasiado tarde para buscar ayuda, intervino Lucía con voz suave.
para reconstruirse. Elena miró a Lucía con una mezcla de odio y envidia que me heló la sangre. Por un momento terrible, pensé que atacaría. Pero entonces, algo cambió en su mirada. Una rendición, un agotamiento profundo. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico que pareció resonar en el silencio tenso que nos rodeaba. Elena se derrumbó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Lucía, mostrando una compasión que me dejó sin palabras, se acercó a ella y colocó una mano sobre su hombro. «Vamos a conseguirte ayuda», dijo simplemente. La policía llegó minutos después, alertada por los transeúntes. Elena fue llevada para una evaluación psiquiátrica, su mirada vacía mientras la escoltaban al vehículo policial. No opuso resistencia, como si toda la energía que la había impulsado durante meses se hubiera evaporado de golpe. Cuando quedamos solos, Lucía me miró con una mezcla de alivio y cansancio. «Siempre tuviste un gusto pésimo para las aventuras, Martín», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de su antiguo humor. Una risa inesperada escapó de mi garganta, liberando parte de la tensión acumulada. «Santiago y Valeria salen de la escuela en media hora», continuó consultando su reloj. «Creo que deberíamos recogerlos juntos. Tienen que saber que, pase lo que pase entre nosotros, siempre seremos sus padres». Asentí, agradecido por su claridad, por su capacidad para ver más allá del caos que yo había creado. «Lucía», dije mientras caminábamos hacia su auto, «¿crees que algún día...?» «No, Martín», me interrumpió con gentileza. «No vamos a volver, pero podemos construir algo diferente, algo basado en respeto, en honestidad, por los niños y quizás con el tiempo también por nosotros». Mientras conducíamos hacia la escuela, sentí una extraña paz. No era felicidad, ni siquiera alivio completo. Era la aceptación de que había destruido algo hermoso por perseguir un espejismo. Pero también era la comprensión de que entre los escombros podían germinar nuevas posibilidades. Santiago y Valeria sonrieron ampliamente al vernos juntos, una imagen que no habían presenciado en semanas. Sus pequeños rostros se iluminaron, con una esperanza que me partió el corazón. No volveríamos a ser la familia que éramos, pero quizás podríamos ser algo igualmente valioso. Personas honestas que se respetan y se cuidan mutuamente. Mientras abrazaba a mis hijos, miré a Lucía por encima de sus cabezas. Ella me devolvió la mirada con una serenidad que nunca antes había visto en ella, y supe con dolorosa claridad que mi acto más egoísta había liberado en ella una fuerza que siempre había estado ahí, esperando florecer. El accidente que expuso mi traición había sido paradójicamente el catalizador de su libertad. Y aunque nunca podría deshacer el daño que había causado, quizás podría aprender de él. Convertirme en un mejor padre, un mejor hombre. No por Lucía, ni por el fantasma de lo que pudimos haber sido, sino por mí mismo. Y sobre todo, por esos dos pequeños que nos miraban ahora con esperanza renovada. A veces, del mayor error nace la oportunidad más valiosa. Y mientras caminábamos los cuatro hacia la heladería cercana, en una parodia de normalidad familiar, entendí que esa oportunidad estaba ahora en mis manos. El futuro sería diferente, pero no necesariamente peor. Solo dependería de las decisiones que tomara a partir de este momento.